Hola, buen día. Mi nombre es Juan Luis Domínguez. El día de hoy vengo del curso de valoración y análisis de la condición física. En el día de hoy les vengo a hablar sobre mi póster científico. Entonces, mi póster científico, en el cual les voy a hablar hoy, trata sobre unos diferentes test que se hicieron para valorar la condición física y se sacaron unas medidas corporales. Entonces, todo eso que se hizo en una población mixta, que fue de hombres y de mujeres. A ese tipo de población pertenece al programa de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad Antonio G. Camacho. Entonces, eh, al tener esta población, nosotros le realizamos unos distintos test donde sacamos, plasmamos pues como tal unas tablas y sacamos como tal una evaluación de su condición física, una evaluación de sus cualidades y su condición física. Entonces también hay que tener en cuenta que para este póster científico también se tuvieron en cuenta lo que fue el protocolo de Isaac, que trata sobre las medidas antropométricas que se realizan en las diferentes partes del cuerpo. También tuvimos como tal la batería AFISAL, y pues también hay que tener en cuenta que para llevar a cabo este proceso científico y plasmarlo y sacar esos resultados se tuvieron en cuenta algo muy importante. Como tal, fueron los materiales, ¿cierto? Entonces, los materiales que utilizamos para sacar estos resultados fueron colchonetas, cronómetro, cinta métrica, metro, adipómetro y medidor óseo. Junto a esos materiales, hicimos los diferentes test y sacamos unos distintos pliegues, medidas de las diferentes extremidades de nuestro cuerpo. Entonces, yo les voy a explicar un poco sobre las tablas que se plasmaron en mi póster, ¿listo? Entonces, como les decía hace un rato, para hacer este póster científico se tuvo en cuenta como tal unas tablas. Entonces, en estas tablas se tuvieron en cuenta y estuvieron constituidas por unas variables, ¿cierto? Entonces, las variables fueron las siguientes. Tuvimos que tener en cuenta fue la edad de esas personas. Como tuvimos una población, tuvimos que haber tenido la edad y haber sacado un promedio igual a la masa corporal, también a la estatura o talla, al índice de masa corporal, el peso muscular, la masa grasa, el índice de circunferencia en cadera, la fuerza resistencia en abdominal, que esa se hizo por medio de repeticiones. Tenemos el salto vertical con ayuda de los brazos y tenemos el equilibrio estático monopodal sin visión. Entonces tuvimos en cuenta como tal estas 10 variables. Entonces, respecto a estas variables, nosotros tuvimos que haberle sacado un promedio, una desviación estándar, una mediana en P50, un rango intercuartílico que era de P75 a P25. Tuvimos que tener unos resultados promedio que como tal en las tres primeras no aplica, y a lo último de ese cuadro tuvimos que haber sacado una calificación, es decir, que de acuerdo a los promedios y los demás resultados teníamos que haberlo valorado y haberle sacado una calificación. Entonces, esta calificación, ¿cómo se iba a llevar a cabo? Se iba a llevar una calificación cualitativa, ¿sí me entiende? Entonces, era sobre si estaba muy bajo pues como por decir la fuerza de resistencia, un ejemplo, tenemos la fuerza de resistencia en abdominales en repeticiones. Entonces, si la persona cumplió con el objetivo y hizo bastantes repeticiones, entonces se le coloca excelente. Si hizo poquitas, se le colocaba muy bajo. Si no, en el rango estándar se le colocaba normal. En fin, había que, como por decir, sacar una calificación y a lo último
y al último pues sacar una conclusión. Entonces esto lo distribuimos en dos tablas que fueron hombres y mujeres. Entonces, como les decía, tenemos dos tablas, una de hombres y otra de mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas dos tablas? Respecto a estas dos tablas, vamos a tener en cuenta los baremos. Los baremos son las calificaciones en donde de acuerdo a los test y a las variables que se obtuvieron, vamos a calificarlas de manera cualitativa, si está excelente, bajo o en normal. Entonces, como podemos ver en ambas tablas, vamos a empezar a hacer como una retroalimentación, primero denotando lo que fueron pues las debilidades de ambas poblaciones. Entonces, como podemos ver, en el equilibrio estático podemos apreciar que ambos presentan un promedio muy debajo de acuerdo al normal. Eh, pero haciendo un énfasis de manera positiva, podemos apreciar que los estudiantes tienen buenas capacidades físicas y no se encuentran en sobrepeso, que es un punto muy clave. eh, pero también en el equilibrio estático sin visión hace falta fortalecer pues muchísimo esa parte porque está muy debajo. Ahorita sí vamos a la retroalimentación de la parte positiva. Podemos apreciar pues que ambas poblaciones tienen pues promedios y unos baremos muy buenos. Entonces, como podemos mirar en las medidas antropométricas, se puede evidenciar que en el índice de masa corporal, que se mide en kilogramos por metros cuadrados, tanto en hombres como mujeres, se encuentra en un normopeso, es decir, que se encuentra en el punto normal. Otro aspecto positivo es que en el peso muscular, que se mide en kilogramos, se encuentra también de manera adecuada. Otro aspecto positivo. Eh, en el aspecto físico, haciendo énfasis a la resistencia, a la fuerza abdominal, podemos decir que ambas poblaciones se encuentran en un rango de excelencia. Un punto muy importante que hay que resaltar, que se encuentran, ambos tienen una buena excelencia en resistencia abdominal que se mide por series. Eh, aunque el promedio es mayor en los hombres, no hay que desvalorizar eh, el trabajo pues, que hicieron las mujeres. También, también hay que tener en cuenta que el salto vertical se denota que ambos tienen una buena capacidad de salto. Entonces, como podemos apreciar, en lo único que hay que fortalecer es en dos aspectos, pero lo demás se encuentra en un baremo muy adecuado que podemos decir que se encuentra en una medida estándar muy buena. Y como le decía, el punto clave aquí para pues, que se tuvieran esos resultados buenos es que ambas poblaciones no presentaban como tal sobrepeso. Entonces, al no tener sobrepeso, tienen mayor adaptabilidad y mayor requerimiento pues, para hacer y obtener esos resultados. Entonces, esto fue todo mi póster. De esto fue lo que se trató sobre las pruebas que plasmamos en las tablas, los materiales que necesitábamos, el tipo de población que tuvimos, eh, las edades también es otro aspecto muy importante, pero pues como podemos ver, aquí se evaluó lo que fue la parte cualitativa y cuantitativa. También es importante saber que estas medidas antropométricas, tanto pues la medida como la batería ISAC y la AFISAL son muy importantes pues, para aplicarlos en el tipo de población con el cual vayamos a trabajar. Igualmente todos estos test los podemos aplicar con el tipo de población con el que nosotros vayamos a trabajar algún día, pero hay que tener en cuenta que un punto clave es la edad. Para, para poder aplicar todo esto es la edad, porque no es lo mismo yo tener una población de niños con una población de adultos, entonces la exigencia va a ser diferente. Entonces lo que me deja
lo que me deja todas estas baterías y las medidas antropométricas que se realizaron en las diferentes extremidades, tanto superiores como inferiores, es que pues de acuerdo a ello podemos nosotros evaluar el sujeto, sus cualidades físicas y corporales, y de esa manera podemos intervenir. Y al intervenir podemos pues ayudarle a esa persona con el objetivo con el que tenga planeado. Entonces, respecto a todo esto, pues fue muy importante haber manejado los diferentes instrumentos en clase, los diferentes test, porque pues nos amplía un poco más el conocimiento y la idea en el cómo lo vamos a utilizar con las poblaciones pues que vayamos a tener más adelante o con las que vayamos a trabajar. Entonces, listo, esto fue sobre mi póster. Espero haya quedado muy claro. Muchas gracias por la atención. Listo, gracias.